proyecto de Java, sino solo ORM. Ya el ORM es, que vamos a usar es Hibernate, pero eso lo vemos después con Spring. Entonces, en ese archivo de database config es básicamente el principal donde tenemos, donde se hace la conexión. ¿Qué es lo que necesitamos en cuanto a dependencias? Necesitamos principalmente estos dos. Con el de la línea número 5 es el método que necesitamos para hacer la conexión. Otra cosa. Otra cosa. Yo creo que todo el mundo recuerda lo que eran variables de entorno cuando estamos trabajando en JavaScript, ¿sí o no? Sí. Bueno, aquí algo similar, no tanto equivalente, no, sino similar, que se llaman propiedades, como por ejemplo es este archivo. El uso es el mismo, definimos como unas variables que obviamente este archivo no lo vamos a subir a un repositorio, porque no las credenciales, es tipo archivo no lo subimos. Entonces es el mismo principio que una variable de entorno. Nada, definimos las credenciales de acceso, en este caso para la base de datos, y el resto de credenciales que necesitemos, no sé, la piel, una IA, depende de la aplicación que vayamos a usar. Hagan una consulta, entonces si yo tengo un environment, ¿lo hago en el environment o tengo que crear ese archivo especialmente para eso? Este sería el envío, no. Si yo tengo el environment ya creado para, no sé, otras credenciales, tengo que crear ese archivo específicamente para montar las credenciales de la DE o lo puedo hacer en el environment sin problema, a la práctica. Pero no se centre en que es solo para bases de datos, simplemente las credenciales que usted necesita. Sea de base de datos, sea para un servidor, O sea, que sea una llave de una aplicación. el archivo es para manejar varios entornos ya. Es el equivalente a algo similar. Pues a ver, por ejemplo, actualmente para el trabajo que hicimos, creamos la conexión a base de datos. Normalmente uno no llama al archivo IND, que es para el ignore. Ya les voy a mostrar cómo se llama el archivo. Bueno, pues ya, definimos las credenciales y en el archivo de conexión importamos esta dependencia. Eso es lo primero. Ustedes saben que ya se apunta dependencias para todos. Entonces, lo primero, importar esta dependencia. En estas dos variables definimos el archivo y lo instanciamos. Y ya lo podemos usar en las variables del entorno. ¿Cómo se usa? Ya habiendo inicializado aquí con este método properties.getProperty y el nombre de la variable puede ser, podemos llamar, de la credencial también, el nombre de la credencial. Entonces, propiedad, este método getProperty y por ejemplo db barra baja URL. Lo mismo que está, es lo mismo que estamos haciendo la variable del entorno ya, nada del otro mundo. Listo. Así manejamos las credenciales. ¿Hasta hay dudas? Ese archivo únicamente es para la conexión y para el contrario, solamente está conectado. ¿Qué le digo? No, es que yo lo digo sobre todo por el método estático. por el que nombre está del arriba. archivo. No, por el método estático que está arriba, el de estático. Sí, porque podemos hacer de dos maneras. Podemos modularizar ese archivo de propiedades, por ejemplo, como lo tengo, database.property, es el nombre del archivo. Podemos modularizarlo, tener como un tipo de archivo de propiedades de ese tipo de credenciales que en este caso es para la base de datos. O tenemos uno global, como lo teníamos en JavaScript, con la variable del entorno, .env, y lo separábamos para las de, no sé, de la base de datos, el servidor, una llave, una API, lo que sea. Entonces es como lo que organizar. Es uno global o modularizado, como quieras. Listo. Vamos hasta ahí, desde pasar a la conexión. Eso es lo importante. De pronto aquí van a notar que no está ni el host, ni el puerto, ni una base de datos por defecto, aunque la base de datos siempre es opcional. Uno puede hacer una conexión sin especificar la base de datos. Entonces, lo principal es eso. De pronto pueden notar que falta host y puerto. Hay el motor. Esos tres como argumentos se engloban en lo que es URL. Miren aquí la definición de URL. Aquí tenemos el motor,
el host, el puerto, y en este caso, que es opcional, la base de datos. Esos 4 argumentos engloban como comprimidos en una sola variable, en vez de URL. Nosotros, ¿cómo sabemos qué es lo que necesitamos para hacer la conexión? Importando esta dependencia, y mirando la documentación de este método, dejando el clic acá. Aquí nos dice parámetros, URL, usuario y contraseña. Ya así sabemos qué tipo de argumentos necesitamos, qué tipo de argumentos necesitamos pasarle para hacer la conexión. Y obviamente que la base de datos exista, las credenciales de los correctos, etc. Y no, definimos cada variable que es la que nos pide aquí. URL, usuario y contraseña. Usuario, contraseña. Y ese método, todo este método, retornamos la conexión con estos argumentos. Y listo, así es el de la conexión. Ya de pronto podríamos implementar un try catch. En cuanto al try catch, de pronto qué tipo de excepciones podríamos tener en cuenta para hacer try catch. Porque usted verá que en el try catch en Java de pronto no es como tan global. Tenemos que especificar el tipo de excepción o de error que esperamos. Y eso no lo dice en la documentación del método. Aquí abajo nos dice arroja, la palabra significa arroja. Entonces, SQL exception y SQL timeout exception. Esos dos son los tipos de excepciones, los tipos de errores que puede arrojar ese método en caso de que falle. Entonces podríamos meter la ejecución de ese método en un try catch, y el catch va a ser uno de esos dos errores, una de esas dos excepciones, ya para hacerlo como más profesional y manejar el tema de errores. Si hay una credencial mal escrita, con personas que yo no hay acceso, no hay permisos, etc. Bueno, Una pregunta es, el Driver Manager es un tipo de dato por defecto, es un método por defecto. Ese Driver Manager es un método por defecto. ¿cuál? El que está abajo, el que está ahí abajo del retorno. El del retorno, el driver manager. Driver Manager, sí. Lo está exportando allá arriba. O sea, JDBS en general es la forma en la que nos necesitamos nosotros. Ya, sí, por defecto que trae ya, sin ORM, sin nada. Sí, no que no sabía qué significaba eso, porque más cuenta que lo estás importando allá arriba. Vea, tengan por seguro que todo, ¿cómo decir? Toda clase, usted vea que se está usando, se tiene que estar importando de otro lado, sí o sí. Vea, por ejemplo, hasta una raíz se tiene que importar arriba con el import, Java útil, todo se tiene que importar. Entonces, cuando usted ve una clase, lo más lejos es que se importa arriba, no es que siempre. Claro, ya está ahí. Bueno, ese es el mero método. Decía allá arriba que la línea 4 y la línea 5 eran las que tocaba importar, ¿no? La 5 y la 6. La 5 y la 6, ¿cierto? La 5 y la 6. Pero igual, si importo la 7, sin la 7 no puedo hacer excepciones porque esas no son las que dan las excepciones, ¿no? Exactamente. Con esa dependencia podemos usar estas dos excepciones. Y el de propiedades igual, si no tengo propiedades no puedo hacer lo otro que está ahí. Todo tiene que importar en Java. Eso, todo hay que importarlo en realidad. Son las ramas de raíz. Bueno, ese es el mero método. No le está usando en ningún lado, ya no le estamos usando. Como lo veríamos en un archivo en un proyecto de Java, sí lo mismo. Tenemos como un archivo principal, llámese app, llámese main principal, lo que sea, que va a tener llamados métodos. En este caso, recordemos que este método de get connection no requiere ningún argumento, porque aquí ya se los pasamos. Dentro del mismo método ya estamos pasando argumentos. De menos aquí no me pide ningún parámetro. ¿Cierto? Simplemente ejecutamos la función, el método, y esto es para connection. Estos dos métodos de conexión es para obtener datos de la conexión, sea la URL, sea la base de datos, sea o el motor que estamos usando.
establecida con éxito. Digamos que a esta línea nos imprime la URL, que ya sabemos que es motor, host, puerto y base de datos. Todo englobado, todo compactado en una sola variable. Entonces ya no tenemos que tener una para host, una para puerto, otra para base de datos, en fin. Aquí para el ejemplo imprimimos el motor que estamos usando. Bueno, y ahora vamos a un ejemplo de usar query, en este caso una inyección, para ver cómo se hace. Bueno, de todas maneras, más tarde nos van a aclarar ese tema del encarpetado. Ábretelo, a ver qué hay allá. Pero qué gracioso, muchachos. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues quedado, nos fuimos lejos con el dado, pero bueno, no importa. ¿Entendemos qué es el dado? ¿Para qué funciona el dado? No, ok. O sea, no importa que me digan que no, muchachos, está bien. ¿Pero entendemos qué es el dado? No. Entiendo que es un patrón de diseño. Lo hiciste con Maven, ¿no? No, al final lo uso. Ah, pero ok. Sí, eso lo Tranquilo. hice manual. No, la idea era manual, listo. Por agarrar el contexto que han hecho. Tenemos la conexión. ¿Cómo hacer la mera conexión? Y ahora voy a explicar cómo hacer la inserción. Nice. La query. ¿Pregunta ya todos hicieron la conexión? ¿O solo están viendo de momento? Estamos viendo. Listo. Entonces es importante, eso lo vamos a volver a repasar y entender un poco más a profundidad. De pronto no lleguemos a tanto detalle de eso. Hoy no me interesa que, no se asusten con el DAO. Hoy no me interesa que usemos DAO, no me interesa mucho. Pero sí es entender muy por encima qué quiero hacer con una base de datos y cómo conectarla, así como lo hicimos con Express en JavaScript. Algo súper sencillo, hacemos cositas, mandamos, traemos, ya. Ese es el objetivo. El objetivo de esta semana, aprovechando que estábamos hablando un poco de cosas, el objetivo de esta semana es que esto ya implementemos que es DAO, o sea, el objetivo final de la semana es DAO y entender por encima qué son los modelos. O sea, no me interesa que ustedes sean unos tesos en modelos, ¿no? Tranquilos, chile. Entonces tendríamos modelos, digamos, cruxitos en SQL con JDBC, la capa de DAO, y ya, como el objetivo de esta semana. Y ya la otra semana aumentamos un poco la complejidad, digamos, por lo menos en carpetas o distribución de cosas, y le metemos dos temas importantes porque sería bueno que empiecen a revisarlo desde ya. Número uno es secciones, pero no solo secciones que ya vienen por defecto en Java, sino secciones personalizadas. Yo como personalizo una sección. Y número dos, todo el tema, digamos, de pronto queda de tarea para el final de la semana, pero volvemos a repasar la otra. Es cómo haces esto mismo, pero con tablas conectadas. Relaciones entre tablas, cómo trae toda la información. Resumen catedrático, recordar SQL. ORM no lo vamos a ver, definitivamente no lo vamos a ver. Y ya. Muchas gracias, hombre. Continúe. Sí, no, para ese módulo vamos a ver ORM. Pero, pues, para primo vamos a ver de toda la vaina. Bueno, estábamos en la parte de cómo hacer una iniciación o cómo ejecutar cualquier query con JDBC. Es que esto ya estaba pescado. Ese es el método. Aquí, de igual manera, volvemos a generar una conexión. Para todo query que vayamos a ejecutar, necesitamos una conexión. Ya que ya esté abierta o queremos una nueva. Por lo general, casi siempre, por lo menos como, sí, casi siempre he visto que JS, el query lo llamamos statement. Ese es lo que le ponemos, no es necesario, le pueden poner lo que sea, pero normalmente le ponemos statement. Y nada, armamos el query, le metemos los datos que necesitamos
aquí lo ejecutamos. ¿Y eso qué significa esto? Que me extraña que no lo haya preguntado, es que esto lo que me va a dar no es tanto cuántas filas fueron afectadas. Ustedes cuando ejecutan un query en SQL, si pasó en la parte de abajo, en la tablecita que les aparece, les va a aparecer tantos registros afectados, tantas filas afectadas. Lo que me va a retornar aquí este método no es esa cantidad de filas aceptadas, sino que significa que si al menos una fila fue afectada, entonces el método pasó, el método funcionó. Si ninguna fue afectada, entonces no hubo inserción. Algo pasó y no funcionó ese método. Yo tengo una pregunta. Señor. ¿Por qué tiene try y no tiene catch? ¿No le podría pasar un error? Sí. Claro. No necesariamente hay que ¿cómo decirlo? Especificar un tipo de excepción o error para usar un try. Por eso no hay catch. Pero sí, realmente es una cosa. De todas formas, el error. Y ahora lo que expliqué es lo del prepare save. Que es importante. Pues básicamente es el que prepare retorna. save. Es el que retorna. No, prepare save es como usted hace query que usted le está pasando ahí, que está SQL, le está diciendo, espere que yo le pase los datos que usted ante esa query va a recibir. Por eso es que están los signos de interrogación arriba, porque el tío no lo va a recibir. Él los va a recibir después en el set string. Entonces, y después él ya la ejecuta con el execution date. La otra no tendría que usar eso, sino. Listo, de nuevo, la mera definición del método, ahora ¿dónde lo estamos usando? Aquí abajo. Simplemente, obviamente con la clase importada, siempre hay que importar, no vamos a usar para decir cómo decir. La clase importada usamos el método crear usuario, le pasamos los dos argumentos que tienen que coincidir con la base de datos, obviamente, con la tabla más bien. Un nombre y un correo, el correo tiene que ser el único correo. Y error. Está duplicado, ¿no? Está aplicado, hacia la publicidad. Ahí pasó. Sí, el correo estaba, hay una validación, o sea, validación no, hay un constraint se le llama en la tabla de que el email tiene que ser único. Por eso no entraba, listo era eso. Entonces, listo. ¿Dudas en cómo ejecutar un query en JS? Eso sería todo. Dudas, preguntas, inquietudes que De pronto lo del get. El get. Bueno, es. Traer todos los usuarios. Este método es para traer todos los usuarios. Aquí lo que vamos a hacer es que cada registro que nos traiga esa consulta, ¿cuál consulta es? Cada registro lo vamos a meter en esta lista. Entonces lo mismo, lo que explicaba Manuel, preparamos el query. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto concretamente? Que siempre va a ser como un ciclo, va a ser un ciclo sobre los datos que nos traigan, todos los registros. Entonces, mientras haya otro, es lo que tiene que hacer, es el loop, es decir, mientras haya otro, me ejecuta esto. Entonces, no sé, me trajo 3 registros, me trajo a Camilo, me trajo a Manuel y me trajo a Andrés. Entonces, ¿qué significa eso de nuevo? Mientras haya un registro siguiente, pues, si hay otro registro existente, se ejecuta este ciclo.
Pues sí, o sea, él salta como de fila en fila y si hay una fila existente, suelta un true. En caso de que no haya una fila existente, suelta false y rompe el set. No, o sea, sí soltamos, pero. Ah, sí, esa es la bandera. Esa es la bandera. Aquí la Dame agarramos. consulta. Entonces, en el archivo de Álvarez Paladera son todas las queries que tengo listas para traer o para enviar información. Vamos Esa es todo. la. Sí, como en esta estructura que estoy usando, sí, esa es la responsabilidad de nada más en este caso. Acabo de generar todos los métodos para traer todas las personas, en este caso porque son usuarios, para enviar información, para traer uno puntual con lo que está, todo el club está ahí. Todo Es que a mí está me sorprende que Antonio no haya dicho que porque estamos usando dados. Si de hecho él nos hizo usar dados sin nosotros querer. Sí, Porque pero usar no dados es conocíamos- crear la interfaz, implementar las cosas y estar separando las cosas. sino que no conocíamos el concepto de DAO. Entonces dije, el DAO es simplemente los métodos para el CRUD, los métodos del CRUD por las palabras. Sí, la forma de decirlo es una forma de estructurar. Pues vamos a decirlo sería lo más simple, más que lo más bonito. Toda una consulta, ahí hay dos DAO, ahí está tu user DAO implementado, imagino que quiere decir ese simple, y el otro que están solamente los métodos, no, el user ese. Sí, sí, ese mismo. Véanlo así, así para mirar ahí que no ¿O qué diferencia hay del user DAO al implementado? El user DAO es simplemente una interfaz. Ya implementa user DAO. El user DAO es simplemente la interfaz y la clase user DAO implementa eso. Lo implementa la interfaz de ahí, ¿no? Pues dice una redundancia, pero. Pero en este caso también tiene dos métodos, el de traer todos los usuarios y el de insertar usuarios. Justamente los métodos que estoy aquí sobreescribiendo. Ah, bueno, esto no lo estoy ejecutando. ¿Cómo me imprime esto? Se me retorna esta lista. Le va a retornar este método de traer cosas, me retorna una lista de usuarios. Y me lista todos los usuarios. Simplemente envío una lista. Para afilarlo aquí abajo, el que agregamos ahorita. Listo. Todo eso. ¿Cuál es cuál? Ah, bueno. Sino que con Visual y este es más engorroso, es mucho más fácil. Pero ¿cuál es la estructura? Para usar JS y para tener una conexión allá conectando tenemos un driver de, pues si base de datos, puede ser, no sé, Postgres, en este caso MySQL. Este driver lo tengo en este ruta que se llama lib. Cuando yo hago la compilación de todas las clases, todos los métodos, todas las clases, tengo que incluir esa ruta de este driver. Creo que esto es necesario para usar JS. Ya cuando usamos o plantillas de proyectos como Maven, después lo veremos, no es mucho más fácil. Pero, Pero usted debería. ¿por dónde consiguió ese archivo de pues, el driver? Vamos a dar esto. Pero Pero solo está ese driver o hay más. ¿Cómo? Solo está ese driver o hay otros Debe drivers. ser no, porque en Postgres debe existir el un motor base de datos es SQL, ya no es SQL más. Pero cualquier motor sí tiene. La palabra es Discord y no cometan el error de dejar el comprimido ahí nomás y ya, tienen que descomprimirlo. Cuando lo descompriman les va a quedar este archivo, punto, bueno, este es el comprimido. Lo importante es esta carpetita, descomprimirlo y ya. Entonces vos decías, compilar ella. Bueno, lo que tengo seleccionado
nada, simplemente las clases. Simplemente las clases que obviamente hay que compilarlo para correr. ¿Cómo se compila simplemente el driver? Porque tenemos hasta ahí compilamos el driver. No tiene que ver todo de una, puede ir uno si quiere, pues muy importante, pero no es necesario que sea todo de una. Y nada, simplemente compilamos ese driver y ya. Y para correrlo, corremos el archivo. Claro. O sea, simplemente sale de correr el driver de la base de datos. El driver se debe compilar igual como se compila una clase. Como si fuera una clase. Se compila, se corre y ya no es más. Se compila. Bueno, pues se corre, no, se corre main, se corre un solo archivo. Ese archivo ya llama un poco, hay un flujo, pero Entonces, se compila todo, incluyendo ese driver. el import de MySQL, Connector, JS que está ahí arriba, ¿eso se mete entonces en la main o se mete en la configuración de la imagino que es la configuración, ¿no? Entiendo el tema de la configuración, no la entiendo. Que ese archivo donde se termina importando entonces. La clase. Sí, el archivo que tiene arriba, el MySQL, Connector y eso. Ese que yo les digo, ¿no? Ese es la compilación de ese. Ese, eso decir. Bueno, lo que hay que entender es que como usted dice que hay que... Eso hay que compilarlo. Eso hay que, Que no es un archivo clase. eso hay que importarlo en algún lado, ¿no? No. No se importa, solamente se compila y ya. Sí. Pero la seguridad es de compilarlo. O sea, a mí que ya no hay que importarlo, pues, pero tiene que estar ahí. Eso toca estar y compilarlo, no basta únicamente con ese, sino que toca compilarlo. Con este comando que tengo abajo, obviamente depende de la ruta donde lo tengo. Tiene que compilar. Obviamente así, de la misma manera, ya va a ser esto. ¿Dónde es? Bueno, les paso el proyecto, por si lo quieren cacharear, un ejemplo. No sobra. De una. Y también el link del driver. Sí, puede. Obviamente para Ubuntu, si están en Windows usan este, botador independiente. ¿Cuál es el plataforma independiente? También sirve para ese. Yo uso el de plataforma independiente. Pues sirve para los dos. ¿Y sabe qué diferencias tendrá? Pues como el de Postgres, ¿cómo lo usa usted más? ¿Eso lo usa como conector MySQL o qué? O sea, sí, nada más darle. Que quería buscar el de Postgres. Con gusto, Andrés, cuando quiera. Un gusto líder.